un poco sobre la clase anterior. Si recuerdan la clase anterior, hemos estado revisando algunos métodos de interpretación, ¿no? Hemos visto que hay un método racional, hay un método místico, hay un método, que es el nuestro, el que utilizamos nosotros, que es el método literal, gramático, histórico, ¿no? O también se invierte a veces el nombre y se le llama literal, histórico, gramatical, ¿no? O hay quienes nada más le llaman método histórico gramatical, pero ya se sabe que es el método literal. Bueno, y hay por ahí un par de métodos más que conviene saberlos, conocerlos, recordarlos por ahí para tenerlos en mente, pero no es importante tanto conocer los términos técnicos como sí es importante saber por lo menos las reglas que vamos a aplicar. Para los hermanos que están interesados en conocer un poco más los términos técnicos y por ahí, ¿no?, métodos alternos diferentes, vamos a continuar con esa parte de los métodos de interpretación en la siguiente clase o por lo menos en un par de clases más para retomar eso que quedó pendiente de la clase anterior, porque ahora quiero centrarme en lo que sí nos importa y nos debería importar más, que son las reglas de hermenéutica. Estas reglas de hermenéutica, como ya saben, les he comentado, se deben aplicar sí en toda nuestra lectura, en toda nuestra interpretación. Primero porque son reglas que son extraídas de la misma palabra. La misma palabra nos concede estas reglas que nosotros podemos ver después de haber estudiado la palabra, podemos ver que, pues en efecto, hay estas reglas y es mucho mejor aplicarlas desde un inicio. Por eso es que se enseñan a los estudiantes de teología y a cualquier ministro o líder en la palabra de Dios, en el Evangelio, en una iglesia, se le enseñan estas reglas para que se le facilite el camino, la interpretación. Pero definitivamente en cualquier lugar del planeta donde no lleguen estas enseñanzas o estas instrucciones, el Espíritu Santo es quien enseña, claro, quizá con un poco más de tiempo, quizá a un líder, no sé, pues de algún pueblo lejano que no estudia estos temas, va a llegar a identificar estas mismas reglas, pero quizá con mucho más tiempo, con mucha más dificultad, porque cuando no hay una instrucción es un poco más difícil entender toda la complejidad, la amplitud que conlleva la palabra, toda la profundidad que hay en la palabra. Porque lo que es claro, pues el tema de salvación, el proceso de salvación, y las enseñanzas bíblicas que son claras, las podemos entender y cualquier cristiano que tiene al Espíritu Santo de Dios porque es cristiano, va a entender las doctrinas básicas, elementales de salvación. Pero hay temas un poco más profundos, un poco más complejos, hay por ahí pasajes que son un poco más difíciles de entender, que como Pablo decía, no son para quienes solamente necesitan leche, ¿no? Para los niños espirituales, sino son para personas que ya son maduras, maestras, que tienen cierta experiencia, cierto bagaje, que han caminado ya, que han experimentado la vida cristiana, la vida de iglesia. Y pues por eso es que nosotros estamos aquí aprendiendo eso, ¿no? Porque queremos seguir profundizando y seguir creciendo y seguir ganando un crecimiento, ¿no? O seguir ganando una bendición mayor al poder aprender esto para enseñarlo también después. Ahora, con eso yo quiero hacer una aclaración porque cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, aprender la palabra para enseñarla, así como nosotros lo aprendemos aquí de una forma sistemática y bien concisa, exclusivamente hablando de teología, cuando vamos a nuestras iglesias y tenemos que hacer una enseñanza o vamos a alguna iglesia invitados o algún grupo que tenemos y tenemos que enseñar, no podemos enseñar esto que estamos aprendiendo aquí de forma igual a la que tenemos aquí a personas que no tienen ese crecimiento que nosotros ya hemos tenido. Entonces, cuando hablamos de dar lo que nosotros estamos aprendiendo, primero es
tener claro lo que nosotros sabemos de la Biblia para que cuando surja una pregunta, una inquietud de algún hermano que está aprendiendo de nosotros, nosotros le podamos solventar esa duda, esa pregunta, le podamos responder, y si no en el momento después, pero con ya las reglas que tenemos aquí de hermenéutica, porque ya vamos a la Biblia, investigamos y respondemos con prudencia, con sabiduría, con la misma base de la palabra. Eso es lo que tenemos que hacer si es que no sabemos la respuesta allí mismo, pero si ya la recordamos y ya la sabemos, podemos responderla con toda facilidad porque ya tenemos estos antecedentes, estos estudios. Ahora, en nuestro andar diario, si tenemos grupos pequeños, grupos de células o congregaciones pequeñas donde ofrecemos nuestro liderazgo, nuestro servicio en la enseñanza, eh, tampoco podemos hacer un estudio o una enseñanza tan metódica o tan intelectual como lo que vamos aprendiendo por aquí, porque nuestros hermanos, pues al ser hermanos que recién están empezando, no van a poder captar toda la amplitud de lo que nosotros ya sabemos, pero sí podemos ir mostrándoles a ellos el camino poco a poco, con principios bíblicos, con las mismas parábolas que Jesús enseñó, con partes básicas de doctrina, que en algunas iglesias se le llama discipulado, ¿no? Podemos ir discipulando de esa forma porque nos preparamos para eso, para hacer una enseñanza mucho más sencilla, fácil y en muchos casos es una enseñanza básica todavía. Entonces, sí tenemos que estar preparados para toda buena obra, o sea, para toda enseñanza, ya sea para hermanos que están empezando recién, que apenas estamos evangelizando, y para hermanos de nuestra iglesia que quizá ya tienen una experiencia mayor, que ya son quizá líderes grandes o pastores o ministros. Y también tenemos que estar en capacidad de compartir con ellos lo que Dios nos está mostrando, porque pues al tener nosotros estas reglas que estamos aprendiendo hoy, podemos ya estar a ese nivel de seguridad, ¿no? De seguridad de poder explicar una palabra, de explicar una enseñanza, un mensaje, unos principios que encontramos en la Biblia a cualquier tipo de persona. Usted, como yo, como cualquier cristiano, tiene toda la capacidad para hablar con, sin menospreciar a nadie por trabajo o por nivel social, pero podemos hablar tanto con una persona que barre en la calle y que presta ese servicio, como con un ministro de cultura, con un ministro de educación, hasta con el mismo presidente, hasta con reyes o príncipes o lo que sea que exista en todos los niveles que hay aquí en la tierra. Tenemos absolutamente toda la capacidad de ir con cualquier tipo de persona y explicarle mucho más si se trata de la iglesia, del entorno de nuestras iglesias. Podemos hablar con un hermano que recién está empezando, enseñarle, compartir lo que aprendemos, hasta con nuestro pastor líder, con presidentes de iglesias o el cargo que tenga en cada iglesia. Podemos hacerlo con toda simplicidad, con toda sencillez, porque primero somos hermanos y todos somos iguales, y segundo porque tenemos la seguridad, la confianza de que lo que hemos estudiado es correcto, lo que estamos revisando en la palabra es lo correcto, es la verdad, y la confianza en que el Espíritu Santo que ministra a toda la iglesia, me ministra también a mí y me enseña también a mí. Entonces, con ese preámbulo y con ese ánimo que les intento compartir, voy a compartirles pantalla también para mostrarles algunas reglas básicas de hermenéutica que vamos a empezar a ver. Muy bien, por hoy vamos a ver solamente 2 o 3 reglas principales. Más adelante vamos a continuar con otras más y son estas para empezar. Ok, reglas de hermenéutica. Como ya hemos visto, la hermenéutica nos ofrece algunas reglas básicas, generales, pero también hay algunas reglas secundarias o específicas que ya vamos a ver después,
Pero a esta hermenéutica o a estas reglas de hermenéutica que nos van a servir después para hacer exégesis, para profundizar en temas más de exégesis, más de detalles específicos, ¿no? Y después para dar la enseñanza, que ya hemos visto que enseñar, predicar, eso es homilética. Estas reglas de hermenéutica precisamente nos sirven para todo ese, para todos esos procesos que vamos a seguir después. Ahora, cuando nosotros entendemos como hermenéutica, de inmediato se nos viene a la mente, o ahora que ustedes ya saben, cuando les hablen de hermenéutica, lo que se les va a venir a la mente son estas reglas, ¿no? Hermenéutica son reglas de interpretación. Entonces, estas reglas, que son aplicables a cualquier pasaje de la escritura, deben estar en mente siempre, ya como algo práctico, como al momento de subirse a conducir una bicicleta, un muchacho, usted, yo, ya recordamos cómo es el equilibrio, cómo se conduce una bicicleta. De la misma forma, al momento de subirnos en ese viaje a través de la Biblia, de las Escrituras, ya sabemos, ya tenemos en mente cómo son estas reglas y ya vamos a ir em, conduciendo, como si fuera una bicicleta, conduciendo ese aprendizaje para no tener ningún inconveniente en nuestra interpretación. Ahora, a lo largo de este curso, como les he explicado, vamos a ver tanto las reglas de hermenéutica o la hermenéutica general, a esto se le llama también hermenéutica general, ¿no? A estas reglas de hermenéutica básicas, a estas reglas básicas de hermenéutica. Pero a lo largo del curso vamos a ver también algunas herramientas de exégesis, ¿no? Exégesis es profundizar ya un poco más, ir viendo detalles, cosas que a simple vista no se ven, pero que se pueden entender si se profundiza, si se va entendiendo contextos y una serie de detalles más. Y luego, al final, vamos a intentar también tener un acercamiento a la exégesis, a la enseñanza, ¿no? Cómo enseñar con claridad, cómo compartir estos conocimientos con sencillez para que los demás también puedan empezar a acercarse con esa alegría, con ese deseo y ese ánimo por aprender y por alimentarse de la palabra de Dios. En estas reglas de hermenéutica hay una diferencia en el orden y en el planteamiento de las reglas. Algunos empiezan con una regla diferente y de ahí sacan unas subreglas. Otros empiezan con otras reglas en otro orden, pero eso es relativo en realidad. Cualquier teólogo lo va a comentar quizá de forma diferente. Lo que aquí vamos a ver son las reglas básicas y más o menos este es un orden que yo he preparado para tener una mejor comprensión. Muy bien. La primera regla es esta. La Biblia es su propio intérprete. La Biblia se interpreta por sí misma. Esto es algo que tenemos que tener siempre claro cuando vamos a empezar un estudio, cuando tenemos que dar una enseñanza. La Biblia nos va a decir exactamente qué es lo que quiere decir un versículo específico, un pasaje específico. Ella se explica a sí misma. Nosotros no tendríamos ni siquiera que imponernos unas reglas como estas porque la Biblia se explica a sí misma a lo largo del tiempo. La Biblia que nosotros vayamos estudiando, la Biblia se va a ir explicando que así es, se va a ir confirmando que así es. Estas reglas, como les he comentado, solamente nos van a facilitar el aprendizaje y en nada van a contradecirse con la palabra de Dios o con alguna doctrina básica de la palabra. Entonces, cuando nosotros vamos aprendiendo la palabra, vamos a ir aprendiendo una serie de detalles que vamos a ir conociendo, ¿no? Vamos a ir entendiendo cómo es el contexto de toda la escritura, ¿no? Y cada versículo que vayamos leyendo, cada pasaje, va a pasar por ese filtro de toda la escritura. Nosotros tenemos toda la Biblia y toda la Biblia va a tener que darnos luz sobre un versículo que estamos leyendo. Hay versículos que son difíciles, que son complejos, como ya hemos visto,
Pero para poder entenderlos, si es que profundizamos en ellos y llegamos a una conclusión, ¿no? Por ejemplo, defino que un versículo me dice que, por ejemplo, si hablamos de un libro como Judas, donde hay pasajes que son complicados de entender, que remiten, por ejemplo, a un libro como es Primera de Enoc, que yo les comenté anteriormente. Este libro, por ejemplo, me habla de que no es un libro inspirado, probablemente es un libro histórico que narra algunas situaciones que pasaron en ese primer tiempo entre Adán y Abraham, ¿no? Entre ese primer tiempo, o entre Abraham y Noé, ¿no? En ese primer tiempo, cuando había pues todo un inicio muy diferente a lo que tenemos ahora, existió Enoc, como sabemos, y Enoc, este libro de Primera de Enoc nos ofrece ciertos datos, ¿no? Y podemos ver por ahí que tanto Judas como Pedro leyeron estos libros y determinaron que tenían cierta base, ¿no? No se garantiza que sean unos libros inspirados, pero tenían cierta base de datos históricos que era bueno tomarlas, ¿no? Y entonces, a partir de este contexto de lo que puede decir Judas, puede decir Pedro, em, incluso en algún momento me parece que lo dice Jacobo, se dan ciertos detalles sobre que hubo pues una rebelión de los hijos de Dios, que serían eh, unos ángeles, o de hecho ángeles, que se rebelaron y que se llegaron a las mujeres, se personificaron y estuvieron con mujeres, ¿no? Esa es más o menos una idea general de lo que muchos teólogos han entendido sobre esa parte de la Biblia, del Génesis, ¿no? Génesis 6. Entonces, yo puedo entender esto a la luz de Génesis 6, puedo entender esto a la luz de lo que me comenta Pedro y Juan y Judas en algunos textos que son difíciles de entender, que ojalá más adelante los toquemos en detalle, pero yo puedo llegar a una conclusión sobre ellos, por ejemplo, ¿no? Sobre estos seres espirituales. Ellos se rebelaron contra Dios y produjeron catástrofes aquí en la tierra, ¿no? Tanto en el mundo preternatural, que es el mundo espiritual, como le llamamos, ¿no? Pero es eh, un mundo o el ambiente espiritual, donde conviven pues espíritus y ángeles buenos o ángeles malos, ¿no? O espíritus de Dios o espíritus del maligno, ¿no? Si podemos diferenciarlos así. Pero yo llego a una conclusión, por ejemplo, sobre estos ángeles caídos. Yo llego a una conclusión sobre ellos y digo, pues estos son los ángeles que vivieron en el tiempo de Enoch y que por causa de ellos hubo maldición también sobre la tierra, ¿no? Y por causa de ellos hubo incluso un mayor crecimiento de pecado. Yo puedo llegar a esa conclusión, ¿no? Y aquí ya les estoy hablando quizá de un tema muy complejo de entender. Pero si yo llego a una conclusión en un tema tan complejo como ese, tiene que haber varios versículos o varios pasajes que me den una luz y que me acerquen a esa interpretación, ¿no? Y que me den una claridad sobre esta interpretación que yo estoy teniendo. Si no hay esa claridad y si hay pasajes a lo largo de la Biblia que contradicen esa interpretación que yo tengo, entonces mi interpretación no va a pasar el filtro y no va a pasar a ser continuada, ¿no? Yo no puedo continuar con una interpretación que no tiene una base en varios versículos, como ya vamos a ver más adelante, pero el contexto general de la Biblia me tiene que dar esa luz o me tiene que ser el filtro por donde yo voy a pasar la interpretación de un pasaje determinado. Ahora, aquí con esto de que la Biblia es su propio intérprete, quiero mostrarles un ejemplo que es el ejemplo de el diablo cuando tienta a Jesús y en Mateo 4:6, por ejemplo, viene y le dice, si eres hijo de Dios, ¿no?
échate abajo, le dice, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te llevarán para que tu pie jamás tropiece en piedra. ¿No? Lo que hace el diablo aquí es tentarlo con un versículo del Salmo 91, ¿no? 11 y 12. Y en este Salmos lo que dice es exactamente eso. Pero ¿cuál era el problema? Que el diablo estaba evitando una parte de la Biblia, le estaba suprimiendo una parte a este pasaje del Salmo 91, y esa parte que el diablo estaba eliminando era que te guarden en todos tus caminos. Que te guarden, esta frase, que te guarden en todos tus caminos, al ser extraída de la frase o de todo el texto, lo que estaba haciendo era ponerle otro sentido. Al quitar una frase de la Biblia, se le agrega otro sentido. Al quitar una frase de un texto, se le agrega otro sentido y se cambia el contexto y se le pone algo que yo quiero ponerle y no lo que está diciendo la palabra. Entonces, a veces ocurre eso, ¿no? El enemigo es es muy, muy sagaz de imponer esta regla en muchos cristianos incluso, porque vemos hoy a muchos cristianos interpretando la Biblia, interpretando versículos o pasajes, quitándole algunas frases y haciéndolo entender como que encaja en su forma de interpretar o encaja eso en su vida. Y no debería ser así la interpretación. La interpretación debe ser completa, ¿no? Y el mismo pasaje debe explicarse por sí mismo. Y si no se explica por sí mismo porque es complejo, debemos buscar otros pasajes paralelos que nos puedan dar una luz más clara, un entendimiento más claro. Em, el diablo desde el principio ha venido utilizando hasta la misma Biblia para usarla a su conveniencia. Esto es algo que tenemos que tomar en cuenta, aparte de esta regla de interpretación. Además de esta regla que estamos viendo, debemos recordar que la primera persona o el primer ser en la Biblia, en la narrativa de la Biblia, del Génesis, el primer ser que interpreta lo que Dios había dicho es precisamente el diablo. ¿Por qué? Porque el diablo sabía que metiéndose con la interpretación iba a cambiar muchísimas cosas a su conveniencia, a su antojo, ¿no? E iba a ser una catástrofe en la humanidad. Y eso es lo que ha venido pasando a lo largo de toda la historia. Se mete el diablo con una mala interpretación, quita o pone y genera catástrofes en iglesias, en familias, ¿no? Crea nuevas sectas, herejías y lleva a mucha gente que está en las iglesias, las lleva a la apostasía, ¿no? Las lleva a renegar del evangelio correcto, sano, para llevarlos pues por otro camino de la apostasía. Lo que Satanás hace, por ejemplo, en Génesis, la serpiente antigua, lo que hace es una falsa interpretación. Aquí en Génesis 3, ustedes pueden estudiarlo después con detenimiento, pero lo que el diablo hace es una pseudo-interpretación, una falsa interpretación. Y cada vez que el diablo ha movido algo en la palabra o ha interpretado la palabra a su conveniencia, lleva a que la gente interprete mucho más todavía y a que la gente le añada mucho más a la palabra, una cosa que la palabra no dice. Por ejemplo, ¿recuerdan cuando la serpiente aquí en Génesis 3 le dice, es verdad que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del paraíso? ¿Qué estaba haciendo la serpiente en este caso? Le estaba preguntando, pero haciéndole una formulación del problema mucho mayor, ¿no? Para generar cierta ansiedad en la mujer, en Eva, y para cambiarle toda la figura, para que Eva exagere toda la situación, ¿no? Entonces, aquí el diablo está haciendo una interpretación de lo que Dios había dicho y les está preguntando. En la versión Reina Valera esto se ve como pregunta, pero en la versión textual no es una pregunta. Ustedes lo pueden comparar, es una afirmación.
¿no? Y les dice eso. Entonces, Elohim o Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del paraíso. Y Eva le responde. Y Eva le dice, bueno, Eva pica el anzuelo allí, ¿no? Y le dice que les había dicho que no coman ni lo toquen para que no mueran. Y si ustedes recuerdan, lo que Elohim había dicho no era que no lo toquen, era que no coman para que no mueran. Pero una mala interpretación del enemigo llevó a Eva a que le añada algo más a lo que Dios había dicho. Una mala interpretación nos va a llevar siempre a añadirle algo más a la Biblia. Y ahí es donde está el error en muchos cristianos que están cayendo en la trampa del enemigo de interpretar mal por desconocimiento, por ignorancia, porque no quieren estudiar o no quieren estudiar bien la palabra por lo menos, interpretan mal y terminan añadiéndole algo más que la Biblia no dice. Es así como hemos terminado con doctrinas eh, extrañas, raras de entender en la iglesia evangélica, que incluso son tropiezo para muchas personas. Yo estaba pensando en doctrinas como, por ejemplo, que enseñan que para que una persona tenga el Espíritu Santo, a pesar de que ya se ha arrepentido y ha nacido de nuevo, tiene que hablar en lenguas. Y eso la Biblia no lo enseña en ningún lado, ¿no? Y esto es una mala interpretación que en muchas iglesias en Sudamérica se ha entendido así. ¿Y esto qué lleva? Lleva a añadirle cosas, ¿no?, a la palabra. Entonces, ¿a qué nos ha llevado esa mala interpretación de que para que uno tenga el Espíritu Santo tenga que hablar en lenguas? Es más o menos lo que dice cierta doctrina en algunas iglesias. Es que muchos hermanos tengan que añadirle a esto, ¿qué cosa? Eh, unas exageraciones en su forma de adorar a Dios y en muchos casos decir cosas o hacer cosas que no son guiadas por el Espíritu Santo. Y con esto invitan a otras personas a que hagan lo mismo. Y otros hermanos que son nuevos o que no entienden todavía de la palabra, siguen cayendo y esto se sigue haciendo una doctrina prácticamente grande, cuando en la palabra no hay una interpretación clara, correcta sobre el Espíritu Santo. Cuando en la palabra entendemos que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros una vez que nosotros venimos a Cristo y nos arrepentimos y se produce esa conversión en nosotros, un nuevo nacimiento. Y hay allí se puede debatir un poco sobre términos como por ejemplo el ser sellados por el Espíritu o ser bautizados por el Espíritu, ¿no? Hay algunas diferencias entre iglesias reformadas o iglesias pentecostales entre estos dos términos, pero en ninguna parte de la Biblia, por ejemplo, dice que para que nosotros tengamos al Espíritu como tal, tenemos que hablar en lenguas como una señal de tener al Espíritu de Dios, ¿no? Porque en realidad hablar en lenguas es solo un don, y así como ese don hay muchos otros. Entonces, para tener al Espíritu de Dios uno puede tener cualquier otro don. Si es que tiene el Espíritu de Dios, sí o sí va a haber un don que se va a expresar en uno. Quizá al inicio no tan fácilmente, pero a medida que crecemos, ese don va a sobresalir, pero no es un don específico el que tenemos que ver en alguien para decir, oh, ahora sí ya tiene el Espíritu Santo, ¿no? ¿Y cuál es el problema de esto? Que esto ha llevado a muchos hermanos a la inseguridad de que como no expreso esto que me están diciendo, ¿no? Como no expreso un don de lenguas, como no expreso algo así, ahora no tengo al Espíritu Santo, o de lo contrario los ha llevado a mentir, ¿no? A hacer actos fraudulentos, o actos más bien emocionales de imitar alguna forma de glosolalia, se llama a la práctica de las lenguas que no son entendibles. Entonces, hay hermanos que caen en ese dilema y dicen, o no tengo el Espíritu Santo, o demuestro que sí lo tengo y miento, y empiezo a hacer algunas prácticas de glosolalia,
para que esto parezca que sí es verdad que yo tengo al Espíritu Santo. Y esto está ocasionando problemas cuando más bien deberíamos centrarnos en temas fundamentales como evangelismo, como enseñanza de la doctrina, como crecimiento personal en todos nuestros niveles, en todas nuestras áreas, etcétera, pero no pues en cosas tan, tan secundarias o ni siquiera que tienen base bíblica. Ese es el problema de entender mal la palabra, ¿no? Una mala interpretación nos va a llevar a añadirle algo, como pasó desde el inicio con la serpiente y Eva. Ahora recordemos algo también, que Eva no había escuchado directamente este primer mandato de Dios. Quien lo escucha o quien lo recibe fue Adán, y Adán tuvo que haberle transmitido a Eva esta palabra que Dios había dado o este mandamiento. A nosotros nos pasa lo mismo, nosotros no hemos recibido directamente las cartas del apóstol Pablo, los evangelios directos de los apóstoles, o la palabra de Dios directa en el bautismo de Jesús, ¿no? No hemos escuchado nosotros la palabra de Dios así directamente, pero sí tenemos la palabra de Dios que ha venido a nosotros hasta ahora y que la tenemos con total fidelidad. Entonces, igual que Eva, Eva no tenía, Eva fue creada después de que Dios le dio este mandamiento de que no coma el árbol de este árbol porque moriría, ¿no? Y después formó a Eva. Nosotros tenemos esa palabra ahora, sin haberla escuchado directamente, pero Jesucristo dijo, bienaventurados los que sin ver creerán, ¿no? Así que nosotros estamos aquí y es nuestra responsabilidad tener una interpretación correcta y no hacer la eisegesis. Si se acuerdan ustedes de este término, eisegesis es añadirle algo a la Biblia para llevarla por mi propia voluntad a donde yo quiero, ¿no? Con algo que yo quiero decir y no lo que quiere decir exactamente la Biblia. Entonces, haciendo esto, añadiéndole lo que yo quiero a la Biblia, malinterpretando la Biblia, ¿no? Puedo hacer cualquier barbaridad, ¿no? Yo he escuchado infinidad de cosas de gente que cree cualquier barbaridad y dicen, hay un versículo de la Biblia que lo explica, ¿no? Y dicen, no, ahí en cierta parte de la Biblia dice eso, ¿no? ¿Y qué dice? Pues una mala interpretación, una herejía, porque están interpretando versículos separados o contextos separados o algunas frases separadas, ¿no? En una ocasión, un satanista decía que no era era más bien ocultista. Un ocultista de estos gnósticos decía, sí, porque la Biblia dice que lo oculto vino a ser revelado por Jesús, ¿no? Entonces hay cosas ocultas y esas cosas ocultas nosotros queremos también verlas, revelarlas. Y bueno, pues estaba tomando un versículo, sacándolo de su contexto, o una frase, una palabra, sacándola del contexto para argumentar, justificar de que él como ocultista está haciendo lo que es correcto. Y eso pues está terriblemente mal porque es una maldición añadirle a la palabra, como dice Apocalipsis, ¿no? Es una maldición añadirle algo a la palabra de Dios. Muy bien. Si no hay preguntas hasta aquí, ustedes saben que pueden escribir en el chat o pueden levantar la mano y ahí vamos comentando. Si no hay preguntas, continuamos con la Hermano segunda. Gilmer, Sí, hermano. una consulta, una pregunta. En el primer texto de cuando Satanás le dice a Jesús, a sus ángeles mandará para que te guarden en todos tus caminos. ¿Cuál es la diferencia ahí que esa parte, o sea, por ejemplo, en Eva está un poco más claro, ¿no? Para que te guarden en todos tus caminos. Si leemos Salmos 91, 11 y 12, o sea, dice igual. ¿Cuál es ahí? Quiero, por favor, ahí, si me Claro, podría explicar. sí, lo que pasa es que
Satanás, en este caso el diablo lo que hace es quitar esta frase que te guardan en todos tus caminos. Y le dice esto nada más, le dice, a sus ángeles mandará cerca de ti, aquí debería ir para que te guarden en todos tus caminos, Ah, como dice el Salmo 91:11, ¿no? amén. Salmo 91 dice, Amén. 91:11 dice, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En el 12 dice, en sus manos te llevarán, o en sus palmas, dice otra versión, te llevarán, para que tu pie jamás tropiece en piedra. Pero esto le Ah, quita, ¿no? Ahora, ¿cuál es el tema aquí? Y eso me faltó explicar, gracias por la pregunta, hermano. Porque, ¿cuál es el problema aquí? Mire, ¿y esto a qué nos lleva? Esto nos lleva a un problema muy serio porque lo que hace el diablo ahí lo está haciendo con muchos cristianos. Recuerden que si tentó con esto a Jesucristo, ¿cuánto más nos va a tentar a nosotros? ¿Cuál es el problema aquí? Aquí el diablo le está proponiendo a Dios, a Jesucristo, Dios hombre, le está proponiendo que se lance, que haga un acto de exhibicionismo, porque sí o sí hay un principio o una promesa de que sí o sí los ángeles lo iban a cuidar, ¿no? Pero en este caso, como un acto de exhibicionismo, al haber quitado esta frase, que te guarden todos tus caminos, le está quitando el sentido original. ¿Qué cosa quería decir que te guarden en todos tus caminos? No quería decir exhibicionismo, no quería decir que te guarde cuando te lances de un paracaídas sin asegurarte de que el paracaídas esté abierto, ¿no? O sea, si tu paracaídas no abre, el ángel y tú no lo abres, no te aseguras de que abra, no va a venir un ángel a salvarte solo porque sí, porque a ti se te ocurre, ¿no? O si tú puedes hacer no sé, pues para quienes trabajan en construcción, si tú estás colocando una ventana en una zona que no es segura y no te has puesto tu arnés de seguridad, eh, te puedes caer de allí, puedes ocasionar un accidente, quizá no vas a morir, pero te puedes quebrar alguna extremidad. Entonces, tú puedes tentar a Dios y decirle, no, Dios va a enviar a sus ángeles a que me cuide de este peligro, ¿no? Y yo me voy a meter al peligro y no me voy a asegurar con mi arnés. En este caso, lo que el diablo le estaba diciendo era, lánzate, ¿no? O sométete al peligro, haz un acto de exhibicionismo, porque igual te va a cuidar, porque igual los ángeles te van a cuidar, así que tú no te preocupes, ¿no? Cuando en realidad la Biblia siempre nos ha alertado de que hay un proverbio muy bonito que dice algo así como que el avisado ve el mal y se esconde, o ve el mal y se aparta, ¿no? Em, Eso es algo que debemos tener. Y lo que Jesús hace es decirle un versículo de Deuteronomio, me parece que es cuando le dice, no tentarás al Señor tu Dios. ¿No? O sea, Jesucristo no iba a tentar a Dios Padre para que venga a salvarlo de un capricho como ese, como el no asegurarse, eh, como el no tener cuidado, o como el someterse al peligro, como el diablo lo estaba tentando a que se tire de ahí. Entonces, ¿esto qué principio nos da? ¿Qué enseñanza nos deja? Que es verdad que Dios nos está cuidando, ¿no? Que hay ángeles cerca de nosotros, es verdad, nosotros tenemos ángeles alrededor cuidándonos, pero pues obviamente esto en principio no nos debe llevar ni a hablar con ángeles, ni a orarle a los ángeles, ni siquiera pues a hacer una petición especial porque los ángeles que estén aquí, ¿no? Porque en ese sentido les vamos a dar más prioridad a los ángeles que al mismo Dios. En realidad es Dios quien cuida de nosotros a través de sus ángeles, a través de otras personas, etcétera. Y lo que nos está diciendo aquí es que además, guarden en todos tus caminos se refiere se refiere a todas las áreas de nuestra vida, no a un acto específico por querer ser vistos, ¿no? Por querer engrandecer nuestro ego. Y muchos cristianos están cayendo en esto, hermanos, cuando
queremos nosotros engrandecernos en algo, ¿no? Hacer algo peligroso o hacer algo atrevido, que la gente diga, wow, ¿no? Hacer un show. Y hay hermanos haciendo eso, haciendo shows, cuando predican, cuando evangelizan, eh, con aparentes milagros que a veces no tienen un fundamento real, ¿no? Incluso hay gente que ha mentido haciendo milagros. Em, ¿Por qué? Porque piensan que Dios les tiene siempre ese, ese don, o esos ángeles van a estar para cuidarlos, o para cuidar esos actos que ellos vayan haciendo como exhibicionismo, como algo que a ellos se les ocurre, ¿no? En cambio, cualquier milagro que ocurra en nosotros, en nuestras vidas o al nuestro alrededor, por petición nuestra, debe ser siempre iniciado o guiado por el Espíritu Santo, y debemos tener la claridad de que nosotros ni somos nada, ni tentamos a Dios con lo que estamos haciendo, sino que solamente estamos sometiéndonos a su voluntad y a su gracia en lo que Dios quiere hacer, ¿no? El hermano Milton saluda. Amén, hermano, Dios le bendiga. Gracias. Entonces, hermanos, esa es la enseñanza aquí. El diablo lo que quería hacer era que Jesús se lance en un acto exhibicionista, en un acto de show, eh, quitándole esta parte a la promesa, ¿no? Eso es lo que quería hacer el enemigo. Porque pues ya sabemos, el enemigo lo que quiere es destruir, es matar, y mucho más habiendo identificado que había un propósito mayor con Jesús. Pero en realidad el enemigo no sabía que Jesús tenía que morir, ¿no? Este era como un secreto de Dios Padre, y de Dios Hijo y de Dios, ¿no? En general de Dios, era pues un secreto que Jesús iba a venir a morir, y más bien el diablo, como no sabía eso, actuó para que ese propósito se cumpliera más bien. Hay aquí una mano levantada, hermana Palestina, una pregunta. Ah, sí, así es, hermano. No, nada más, bueno, sí, es una pregunta. También el enemigo usa la misma estrategia siempre, ¿verdad? Oyendo desde el principio, luego con Jesús, y usa las mismas armas. Sí, 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 totalmente, totalmente. La sigue utilizando. ¿Por qué? Porque a veces le funciona, ¿no? Y si algo le funciona al enemigo, lo va a seguir usando, y va a seguir insistiendo e insistiendo. En este caso, obviamente con Jesús no le funcionó ninguna tentación, pero sí debemos tener cuidado con estas tentaciones, identificar que estas son las tentaciones básicas del enemigo, ¿no? Ofrecerte show. ¿Por qué? ¿Por qué le decía esto a Jesús? Porque lo que el enemigo quería era que Jesús haga show y empiece a crecer su ego, ¿no? Y al crecer el ego, recuerden, hemos visto en ética, me parece, hemos visto que la, la concupiscencia en nosotros, el pecado, el deseo de pecar, crece en tres áreas, ¿no? En tres áreas de concupiscencia, ¿no? Que son el deseo de los ojos, lo que ves; el deseo de la carne, lo que quieres sentir, las emociones, el show, ¿no? O algunas sensaciones, ¿no? Por eso es que está el pecado de la carne, la fornicación, el adulterio, porque hay estas sensaciones que el cuerpo quiere tener, ¿no? Quiere experimentar en la carne, en lo natural, e incluso más bien en lo exclusivamente carnal, pecaminoso. Está, repito, el deseo de los ojos, el deseo de la carne y la vanagloria de la vida. La vanagloria es pues el ego, el yo, ¿no? Querer sobresalir yo, querer hacer actos así, de show, de exhibicionismo, yo, porque al final quiero yo sobresalir, y que no sobresalga Cristo, ¿no? Ese es el problema. Nosotros vivimos para que sobresalga Cristo, para que el nombre de Cristo sea glorificado, para que Dios sea conocido en todo el mundo de forma clara y real, como el Dios Salvador, como el Dios que ha venido al mundo para salvarnos. Y ese debe ser el mensaje siempre, más que nosotros querer sobresalir, ¿no? Por eso es que es un problema cuando nos centramos en estas cosas, en querer mostrarnos nosotros, en querer hacer show,
o en querer ver cosas que sean diferentes, ¿no? O que sean emocionantes, porque ahí puede surgir el deseo de los ojos, el deseo de la carne, la vanagloria de la vida, el yo, el ego. Y ahí podemos sacar muchas enseñanzas, ¿no? Que están siendo mal aplicadas actualmente en la iglesia. Por ahí, por ejemplo, al hacer evangelismo, a veces se promocionan más los predicadores, los apóstoles o los evangelistas, se promocionan más ellos que al mismo Jesucristo, ¿no? O promocionan más una técnica o una actividad especial. Por ejemplo, a veces para invitar a la iglesia se hace más énfasis en lo que van a vivir ahí, ¿no? En las canciones, hay mega iglesias, por ejemplo, en los Estados Unidos, donde lo que promocionan son las canciones, las bandas, los cantantes, más que la enseñanza, ¿no? Em, y eso es un problema, pues porque a veces se prometen cosas incluso que la gente al llegar no ve, no observa, ¿no? Y eso es como una publicidad engañosa. A veces se prometen milagros, sanidades, como si fuera pues una canasta de pan que la gente va a venir y va a agarrar cada uno un milagro, una sanidad, y no es así. La verdad, en la realidad no ocurre así, ¿no? Entonces, cuando se hace este tipo de shows o de mostrar cosas así, estamos cayendo en esa línea que estaba teniendo el enemigo de querer mostrar cosas fascinantes, emocionantes, eh, pero en realidad son cosas con las que el ser humano, al hacerlas, tienta a Dios, porque son cosas que o no van a pasar, o sea, los ángeles no van a venir a cuidarte cuando estés cayendo por un precipicio, si es que te estás tirando tú mismo, ¿no? Si es que tú te estás lanzando a hacer un show, no va a venir el Espíritu Santo a socorrerte ahí y a animar el show solo porque a uno se le ocurrió hacer una cosa como esa, ¿no? Ahora, es verdad que hay prodigios y milagros y que el Espíritu Santo se mueve como Él quiere. No estoy diciendo que esto no sea cierto, porque yo lo he visto, yo he visto la mano de Dios actuar de formas increíbles, el poder de Dios de forma maravillosa, pero cuando nace de Dios, cuando nace del Espíritu Santo, cuando Él hace como Él quiere, ¿no? No cuando nosotros nos atrevemos a tentar a Dios para que, a ver si Dios aquí pica y nos hace esta cosa aquí, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, el caso, y esto es algo que me pasó muy de cerca. Yo tenía hace algún tiempo un amigo que era evangelista y tal vez era, bueno, el Dios lo usaba como evangelista, era su ministerio, predicar y hacer que las almas conozcan el Evangelio y el Espíritu Santo hacía que estas personas se arrepientan. El Espíritu Santo es quien gana a las almas, ¿no? No somos nosotros quienes ganamos a las almas. Es el Espíritu Santo quien las gana, es el Espíritu Santo quien las transforma, quien cambia estas vidas. Nosotros solo somos instrumentos para llevarles la palabra y lo que Dios haga con ellos es el Espíritu Santo. Entonces, este evangelista, un poco ingenuo tal vez, había visto que otros hermanos de otros países lo que hacían era pues empezar a lanzar algunas palabras proféticas. Yo no estoy en contra del don de profecía. Cuando el Espíritu Santo hace lo que quiere, pues hace lo que quiere. Yo no soy nadie para oponerme. Pero repito, hay hermanos que a veces empiezan a hacer show, ¿no? Y empiezan a decir una cosa, ¿no? Y ahora aquí hay una mujer que tiene tal cosa o tal cosa y que salga aquí, ¿no? Y empiezan a hacer más bien una adivinación en lugar de predicar la profecía o la palabra escrita más segura, ¿no? Entonces, hacen show con eso. Y se nota que lo que están haciendo es un show, no es algo del Espíritu Santo, porque cuando el Espíritu Santo hace algo, pues se nota también. Uno tiene el Espíritu Santo y lo identifica, sabe, y uno glorifica a Dios por ese milagro y ese prodigio. Pero pues hay muchos predicadores que actúan así como a ellos se les ocurre, ¿no? Y empiezan a hacer un show y otro show y empiezan a llamar gente, ¿no? Aquí hay tal persona que venga acá y a veces sale por ahí uno, sale otro. En fin, en una ocasión este hermano evangelista
había visto esto y le había gustado, y una vez en una predicación en una iglesia, él dijo, aquí hay una mujer, ¿no? Siento en el corazón que hay una mujer que tiene este problema y este problema y este problema, y que salga, ¿no? Y este hermano me contaba después, pues, que él lo estaba haciendo un tanto más por satisfacerse él, satisfacer esa curiosidad que él tenía de ver si con él también funcionaba, eso que había visto que hacían otros predicadores de iglesias grandes y hacían shows con estas cosas. Entonces, cuando él empieza a hacer este llamado de a esta mujer que tiene esto y esto y esto, esta mujer nunca sale, ¿no? Nunca sale, nunca aparece, no aparece, no sucede nada, pues. Entonces, él ahí llamando y la hacía larga con la oración, ¿no? Se extendía con la oración para que salga la mujer que él estaba llamando. Bueno, nunca salió, ¿no? Él pues se sintió triste, se sintió mal, porque en efecto él había estado tentando a Dios con esto, queriendo hacer algo que no venía del Espíritu Santo, sino para una vanagloria propia, ¿no? Me cuenta este hermano que al terminar el culto, una mujer se le acerca y le dice, hermano, yo tengo unos problemas muy parecidos a esos que usted ha mencionado, pero no me atreví a salir, pues, ¿no? Y él dice esto, se siente triste y dice, uy, hermano, pero hubiera salido para no quedar mal, ¿no? Para no quedar así. Y bueno, pues él quedó mal porque era una situación que era propia de él, ¿no? Así que debemos tener mucho cuidado con esto, queridos hermanos. Muy bien, gracias hermana Palestina. La hermana Milagro dice, de acuerdo al fruto prohibido, ¿fue fruto o fue algo simbólico para tratar la desobediencia del hombre? Justo vamos a ver ese tema, hermana Milagro, en la subsiguiente clase, porque hemos visto que hay un método de interpretación alegórico, hay un método de interpretación místico, alegórico místico, que es ese, hay un método que es racionalista, hay un método que es, no me acuerdo el nombre muy bien, pero se refiere a dogmático, ¿no? Hay un método dogmático que se somete a las reglas que se imponen en una iglesia, ¿no? Por ejemplo, el método dogmático funciona en la iglesia católica, porque ellos tienen sus dogmas y todo lo que dice la Biblia tiene que sujetarse a esos dogmas, ¿no? Si encuentran por ahí en la Biblia que dice algo sobre algo que no encaja con los dogmas, lo pasan por alto, ¿no? El método místico es el método que dice que las cosas, o místico o alegórico se llama, dice que lo que aparece en la Biblia son cosas alegóricas o son cosas que en realidad no sucedieron así, sino que tienen una explicación en la realidad. Por ejemplo, los místicos, me parece que son ellos los que dicen que Elías no fue alimentado por cuervos, sino que esos cuervos son una figura alegórica de personas que pasaban por allí, por la cueva, y lo alimentaron, le dieron comida y se fueron, ¿no? Cuando la Biblia no da pie a entenderlo así. Lo mismo ocurre con el Génesis. En muchos casos, el Génesis Génesis 1:11, ¿no? O todo el Génesis en la primera parte se interpreta como algo alegórico porque queremos que encaje con algunas cosas como la evolución, o queremos que encaje con algunas ideas actuales de la ciencia, pero la Biblia no nos da pie a entender el Génesis como un hecho alegórico. Si la Biblia dice que hubo un árbol que Dios dijo que de ese árbol no comiera, ese árbol existió y ese árbol estuvo allí, está allí, y es un árbol, el árbol, por ejemplo, el árbol de la vida que se menciona también en no el árbol del bien y del mal, sino el árbol de la vida. Ahora hablo del árbol de la vida, se menciona también en Apocalipsis, o sea, va a haber un árbol de la vida, ¿no? Entonces, estos elementos en la Biblia
son mencionados directamente, no hay un contexto allí que nos diga que son alegóricos, ¿no? O que se pueden interpretar de forma diferente, ¿no? O de forma simbólica. En este caso, Dios lo que estaba haciendo era probar al hombre, a ver si el hombre iba a obedecerle. Y por lo que hemos visto y hemos experimentado, pues nosotros llevamos el pecado original, lo heredamos también, así que no fue obediente ahí el hombre y extendió su mano, en este caso Eva, por una mala interpretación que le compró esa interpretación al enemigo, ¿no? Aceptó la interpretación del enemigo, Eva le añadió y luego ya pues se generó esa concupiscencia allí y ya sabemos que la concupiscencia engendra pecado porque el pecado entra por los ojos. Eva vio agradable el fruto, lo tomó, lo comió y ya sabemos toda la debacle que ocurrió después, la hecatombe con la caída del ser humano. Muy bien, queridos hermanos, pero para profundizar en estos detalles de lo que es simbólico y lo que es literal, exclusivamente literal, en un par de clases vamos a ver eso en detalle, porque también hay cosas que son alegóricas y eso hay que tenerlo claro, pero mientras el contexto no nos diga que algo es alegórico o que algo es simbólico, por ejemplo, ¿dónde es simbólico? En la poesía, en la Biblia hay poesía y en la poesía hay cosas alegóricas, ¿no? En las parábolas también hay cosas alegóricas o que son símbolos, ¿no? Y hay muchas otras partes, incluso en la profecía, que hay que ir con más cuidado, pero lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir viendo en el camino. Amén, hermana Palestina. El pecado pues da o engendra la muerte, ¿no? Muy bien. La segunda regla. Hemos visto la primera regla, que es la Biblia es su propio intérprete, ¿no? La Biblia se va a interpretar a la luz de sí misma. Hemos visto en la clase pasada que hay que tener algunas actitudes también al venir, ¿no? Actitudes como la docilidad ante el Espíritu Santo, la oración ferviente y eficaz, ¿no? O sea, hay elementos que deben ya estar completamente en nosotros, como orar mucho o eficazmente cuando vamos a venir a interpretar, que el Espíritu Santo nos guíe. O sea, todos estos elementos de nuestra actitud ya deben estar, ¿no? Lo que ahora estamos viendo es un trabajo más intelectual. ¿Cómo llegamos de forma intelectual a la palabra para entenderla de forma racional, de forma comprensible? Y eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿no? Cuando vamos a leer la Biblia. Entonces, la palabra se explica por sí misma a la luz de la propia palabra. La segunda regla es la palabra o el texto, palabra con P minúscula, me refiero a cualquier palabra en un texto, ¿no? Una palabra o un texto siempre tiene que estar con su contexto, siempre debe ser entendida en su contexto textual. Quiero aquí aclarar porque estoy hablando únicamente del texto que estamos leyendo, ¿no? De los textos que estamos leyendo allí. No estoy hablando todavía del contexto cultural, del contexto geográfico, eso lo podemos ver después. Pero aquí estamos hablando nada más de que yo voy a un versículo, por ejemplo, voy a Juan 1:1, en principio era el Logos, o otras versiones dicen, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Otras versiones dice, y el Verbo estaba con Dios. Otras versiones dice, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo estaba hacia Dios, frente a Dios. Hay varias formas ahí de traducción, pero si nosotros vemos todo el contexto, nos sigue hablando de la luz, nos sigue hablando de que la luz era vida para los hombres, y nos sigue hablando de todo una historia inicial sobre Jesucristo, ¿no? El Verbo se hizo carne y tabernaculizó o vino a morar con nosotros, ¿no? Entonces, cada palabrita que vayamos encontrando en las Escrituras o cada texto, cada pasaje debe ser entendido en su contexto del libro que estamos leyendo, del capítulo
¿Y esto cómo se da? Porque vamos a tener varios contextos aquí. Tenemos un contexto inmediato, un contexto del libro que estamos leyendo y un contexto general. El contexto inmediato son los versículos que están antes y después. Si yo voy a leer, por ejemplo, el versículo que dice Jesús lloró, tengo que leer los versículos que están antes y después, ¿no? ¿Por qué lloró Jesús? ¿Qué pasó después de que lloró Jesús? O sea, debo entender el contexto de lo que está allí, ¿no? Los versículos antes y después, ¿no? ¿De qué está hablando este pasaje? Eso es lo que debo preguntarme. ¿De qué está hablando este versículo? ¿Qué es lo que me quiere enseñar este versículo con todo el contexto que tiene allí a su lado? El contexto del libro también. ¿Cuál es el propósito del libro? Si es Juan, ¿qué es lo que me quiere enseñar Juan? Por ejemplo, en Juan 20 nos aclara que estas cosas se han escrito para que conozcamos el Evangelio de Jesucristo, ¿no? Para que conozcamos la palabra de Dios en Cristo, ¿no? Ese es el propósito del libro de Juan. Pero para saber cuál es el propósito, tengo que leerme todo Juan para que en Juan 20 yo pueda encontrar cuál es el propósito de ese libro, ¿no? Entonces, así, si quiero conocer el propósito del libro, tengo que empezar con mucha atención entre los primeros capítulos y los últimos capítulos de ese libro. Ese es un dato ahí que les comento, ¿no? Hay una pregunta interesante aquí y justo en la siguiente regla la voy a responder, hermano Milton. Es bien interesante tu pregunta, gracias. Mira, entonces veamos acá. El contexto del libro, tenemos aquí que preguntarnos cuál es el propósito del libro. Por lo general, el mismo libro explica y enseña para qué se ha escrito ese libro. Siempre ocurre eso, ¿no? El mismo libro, en la parte inicial, en los primeros capítulos o en los últimos capítulos, nos va a explicar para qué se ha escrito este libro. Tenemos que ver si es una epístola. Hay libros como por ejemplo Hebreos, que en algunas traducciones se pone como nota que es una epístola, pero hay otras traducciones que dicen que no es una epístola, o hay comentaristas que dicen que no es epístola, otros que sí es epístola, algunos que dicen que es una carta general para toda la iglesia. Bueno, habrá que definir eso, ¿no? Pero por lo general podemos definir qué libro de la Biblia es una epístola, qué libro es un evangelio, ¿no? Para tenerlo claro, y con eso ya sabemos a qué vamos, ¿no? En general. Porque por lo general las epístolas nos ofrecen doctrina específica, ¿no? Hay versículos que son de doctrina o pasajes que son doctrinales, y hay pasajes que son más históricos, ¿no? Como por ejemplo en el libro en los libros de los evangelios vemos pasajes un poco más históricos, ¿no? Y también vemos doctrina enseñada por el propio Jesucristo. En el Antiguo Testamento de la misma forma vamos a encontrar libros que son poéticos, ¿no? Libros que son proféticos, hay libros que contienen más historia. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a ir definiendo cuál es el contexto. Y el contexto general, pues, que todo, repito, todo tiene que pasar por el filtro de la Biblia. Cualquier versículo tiene que pasar por el filtro de la Biblia. Nada se puede quedar lejos o sin entender toda la Biblia, ¿no? Esto lo vamos a entender mejor con el siguiente ejemplo. Pero antes del ejemplo, aquí tenemos una idea. Hay palabras cuyo significado varía según el sentido de la frase o el argumento que se está dando en ese contexto del capítulo. Estamos leyendo un capítulo, por ejemplo, en el mismo Juan, ¿no? En Juan 1, estamos leyendo ese capítulo Juan 1, y hay una palabra allí, logos, por ejemplo, ¿no? Y logos es una palabra que significa precisamente palabra, ¿no? Logos traducido al castellano o al español es palabra, ¿no? Hay otras traducciones que dicen verbo, ¿no? En el principio era el verbo. Y hay otras traducciones que
que dicen, que traducen esto directamente como palabra, ¿no? El principio era la palabra. Pero si nosotros vemos otros versículos que también son traducidos como palabra, podemos tener, por ejemplo, rema. Rema también es una palabra en la Biblia que se traduce como palabra, ¿no? Su traducción de rema también es palabra. Y a veces hay unas diferencias entre tanto logos como rema, pero si queremos nosotros identificar cuál es esa diferencia y si significa lo mismo, tenemos que pues hacer ahí un estudio de acuerdo al contexto, ¿no? Porque por lo general, tanto logos como remas significan lo mismo, pero varía el sentido de acuerdo al contexto en cada caso, ¿no? Eso ya cuando profundicemos en griego, por ahí en hebreo, vamos a ir identificando eso. Pero ahora para entender, por ejemplo, cuando hay una palabra que no encaja muy bien el significado, podemos ver la palabra fe. La palabra fe por lo general se traduce como confianza, ¿no? Yo tengo fe porque yo tengo confianza en Dios. Yo tengo fe en Dios porque yo sé que mi Salvador me ha salvado, ¿no? Y que mi Salvador viene otra vez por mí, por la iglesia, ¿no? Eso es tener fe. Ahora, Gálatas 1:23, aquí en Gálatas 1:23, Pablo está contando que la gente al verlo decían de él, miren cómo anuncia la fe, ¿no? Cuando en otro tiempo la trastornaba, en otro tiempo perseguía a los mismos cristianos, ahora él está anunciando la fe. Ok, aquí lo que significa es creencia o doctrina del evangelio. Aquí fe significa creencia o doctrina, ¿no? Está anunciando la doctrina o está anunciando el evangelio. Pero en Hechos 17:31, el mismo Pablo dice la palabra fe, ahí donde dice, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, porque habla de Dios Padre, quien muestra al mundo que ha levantado de los muertos a Jesucristo, a Dios Hijo, Dios Hombre, Jesucristo. Y aquí la palabra fe significa garantía de que le está levantando de los muertos, ¿no? Una prueba o una demostración de que lo está levantando entre los muertos. Entonces hay una diferencia aquí en el contexto, ¿no? Una palabra está variando su significado, su sentido, de acuerdo al contexto, ¿no? Al argumento que Pablo está dando. Entonces aquí podemos ver, esta es la Reina Valera, en Hechos 17:31 la Reina Valera dice, dando fe, ¿no? Podemos ver entonces que hay una diferencia entre fe y fe. Así que no debemos ahí variar nuestra interpretación porque pues hay una palabra que a veces significa dos cosas diferentes dependiendo del contexto. Esto hay que tenerlo en cuenta también. Muy bien. Vamos ahora sí a la pregunta de nuestro hermano. Gracias, hermana Palestina. Confianza es pues ir con fe, ¿no? Más o menos esa es la forma de entender confianza. Qué buen dato, gracias. El hermano Milton hacía una pregunta interesante y tiene que ver con esta tercera regla. No hacer doctrina de un solo pasaje o de un solo versículo, ¿no? Ni tampoco hacer doctrina de un versículo oscuro. Ya voy a explicar. ¿Recuerdan ustedes Deuteronomio 17:6 cuando habla de que si alguien va a acusar a otra persona, ¿no? En el contexto hebreo, en el contexto judío, si alguien acusaba a otra persona, tenía que tener 2 o 3 testigos. Esa era la regla básica si es que alguien quería acusar a otra persona. Y en Deuteronomio dice así, por declaración de 2 o 3 testigos será condenado a muerte el que deba morir. O sea, se hacía un juicio y se determinaba ese juicio, se juzgaba o se condenaba dependiendo de si habían varios testigos para un caso, ¿no? Si hay un solo testigo, dice Deuteronomio 17:6, si hay un solo testigo, de ninguna manera se puede aceptar ahí un juicio, ¿no?
Esto es aplicable a la doctrina ahora. Es aplicable, ¿y por qué es aplicable esto? Porque ahí habla de juicio, habla de una persona que puede morir, ¿no? Porque esto se aplica ahora a algo tan diferente como doctrina. Se aplica porque ya vamos a ver que hay otra regla de interpretación que nos da esa forma de entender. Pero ahora vamos a, para no profundizar en ni cambiar ahí la trama de la explicación, quiero aclarar que cualquier doctrina que vamos a explicar, que vamos a disipular a la gente, cualquier doctrina que vamos a enseñar, cualquier palabra, enseñanza, promesa, tiene que estar sustentada claramente por varios pasajes. Con toda claridad, una doctrina debe estar sustentada por varios pasajes, ¿no? Por lo menos 3 pasajes. Y cualquier doctrina está sustentada siempre por más de 3. De eso estamos totalmente seguros porque hay muchos más de 3 versículos para cada cosa que enseñamos, ¿no? Aunque a veces como referencia pongamos solo uno, pero hay más de uno. Por lo general hay 3, 4 y muchos más. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Cuando nosotros llegamos a alguna situación, por ejemplo, no sé, pues el otro día yo les comentaba que estaba viendo una enseñanza de un apóstol, era apóstol, supongo que su cargo ministerial pues era ese, ¿no? Em, lo que, con lo único que varío o no concuerdo con los apóstoles es cuando quieren presentar otra, otra doctrina adicional porque creen que por ser apóstoles tienen la autoridad para imponer doctrina que no dice la Biblia, ¿no? Los apóstoles eran apóstoles en el tiempo de Jesús e incluso Pablo por autoridad, ¿no? Tenían una autoridad de apostolado porque ellos podían enseñar doctrina, porque habían estado con Jesús. Nosotros, cualquiera que sea nuestro nivel, maestro y pastor o profeta o apóstol o el cargo que la denominación determine para cualquier persona, puede aceptar esta persona, cualquiera que sea la denominación o cualquiera que sea el título que le quieran otorgar, siempre que lo que vaya a hacer no esté en contra de la misma palabra, ¿no? Siempre que se acepte la interpretación correcta de la palabra. Entonces, yo veía a este apóstol que me pareció muy bien lo que estaba enseñando en las los primeros 3 o 4 minutos de enseñanza, estaba discipulando a un grupo nuevo. Y me pareció perfecto, eso era Biblia, enseñanza para la gloria de Dios, me pareció magnífico, todo bien. Iban corriendo los minutos y empezó a enseñar algunas cosas que ya me parecieron extrañas. Y empezó a enseñar que en la Biblia pues hay promesas de Dios, hay cosas que son claras por Dios, que Dios nos ha dejado para que lo veamos, hay doctrina, iba así, promesas, doctrina, y hay algunas cosas que son ocultas, ¿no? Y bueno, hasta ahí yo iba todo bien, ¿no? La Biblia, pues en efecto, tiene tanto promesas como doctrina, que es claro, y hay cosas ocultas que en la Biblia que son más bien difíciles de entender, ¿no? Bueno, pues hasta ahí no hay problema, pero después empezó a decir que hay cosas ocultas que se pueden interpretar o que se pueden entender, ¿no? Y que ellos pueden descubrir de acuerdo a lo que ellos pueden comprender de eso, ¿no? Y eso ya me pareció raro, eso ya me pareció raro, porque si hay algo oculto que ellos lo pueden determinar, que ellos quieren hacer notar a los demás, como algo que nazca de ellos, ya me parece raro, ¿no? Ya es como para ponerse atento. Después continuó diciendo ya una serie de barbaridades, como que, por ejemplo, ellos tienen pues capacidad para mostrar cosas ocultas y ya cosas que me parecieron heréticas, algunas otras cosas más. Y esto lo estaba enseñando en doctrina, en discipulado, cosas que se supone que son básicas que se tienen que enseñarle
a los nuevos cristianos, pero no cosas profundas y mucho menos pues cosas más bien heréticas como estas, ¿no? Entonces ahí yo tengo un problema con esta gente que toma un versículo, toma algunas palabras para hacer una doctrina de eso. Y especialmente toman versículos que son pequeños o versículos que son ahí un poco escondidos, un poco difíciles de entender, porque es más fácil hacer doctrinas diferentes, extrañas, a partir de esos versículos que son un poco difíciles de entender, ¿no? Entonces, para que algo surja, para que una enseñanza surja en ti, un aprendizaje, un mensaje de Dios, para que tú lo puedas discernir bien, tienes que entenderlo por lo menos a la luz de 2 o 3 versículos. Si descubriste algo en una epístola de Pablo, ¿no? Por ejemplo, algo sobre, no sé, pues el matrimonio o sobre los solteros, ¿no? Que conviene que se queden solteros porque se van a evitar los problemas del matrimonio, ¿no? Y tú empiezas a interpretar esto como que es mejor la soltería, ¿no? A estar casado, pero tienes que interpretarlo a la luz de Génesis, de cuando dice que todo lo que Dios creó era bueno y el matrimonio Dios lo creó en Génesis. Entonces, si para Dios era bueno el matrimonio, puede ser mejor estar soltero. Ahí empieza la duda, ¿no? Empieza ya no tanto la duda, sino más bien a buscarle un equilibrio. Entonces voy a Proverbios, donde hay otros versículos sobre el matrimonio. Y Proverbios dice que es un don de Dios, es un regalo de Dios, es un carisma de Dios, un regalo, un don de Dios, el que un hombre encuentre a una mujer sabia, ¿no? Que tenga por esposa a una mujer sabia, es un don de Dios, es un regalo. Entonces el matrimonio en sabiduría, en Dios, es un regalo, es una bendición. Entonces yo llego a la conclusión, a la luz de Proverbios, a la luz de Génesis y a la luz de lo que Pablo dice sobre el matrimonio, yo llego a la conclusión de que tanto estar soltero como estar casado es una bendición y es un regalo. Que estar soltero tiene algunas bendiciones que son quizá diferentes a las de estar casado, pues sí, y estar casado tiene unas bendiciones un tanto diferentes a las de estar soltero, pero ambas cosas son una bendición de Dios. Cualquiera que sea el estado en que uno esté, el estado civil, uno va a permanecer en bendición porque uno permanece en Dios. Entonces, esa es, grosso modo, una forma de ver un versículo o un pasaje o una frase bíblica a la luz de otros pasajes, ¿no? Muy bien. Hay por aquí algunas preguntas que ya las vamos a ir respondiendo. Muy bien, otra regla aquí, bueno, más bien que se desprende de esto, es priorizar lo claro sobre lo oscuro. Hemos visto que hay pasajes que son un poco oscuros o un poco difíciles de entender, pero si no podemos entenderlos, no debemos preocuparnos porque no van a ser pasajes estrictamente necesarios para el evangelio general, básico o para las doctrinas básicas de salvación, ¿no? Entonces, si hay algo que no lo entiendo, reconozco que no lo entiendo, que quisiera entenderlo, le puedo pedir a Dios, de hecho debemos pedirle a Dios entender esas partes que no entendemos, pero continuamos con lo que sí entendemos, entonces priorizamos lo que es claro, lo que está claro en la palabra sobre lo que está oscuro, ¿no? Hay por ahí pocas partes en la Biblia que son un poco difíciles de entender, son pocas, pero a veces nos hacen reflexionar mucho y nos hacen ahí a veces dudar un poco en esos pasajes oscuros, ¿no? Entonces siempre priorizar lo que está claro sobre eso que está oscuro. Si nos hacen alguna pregunta en algún momento y quizá no hemos profundizado en esas zonas oscuras o más bien esas zonas difíciles en la Biblia, pues igual con toda confianza comentarlo, porque no lo sabemos todo, porque hay cosas que ni los eruditos en Biblia que tenemos actualmente se atreven a responder con toda claridad, porque hay cosas que siguen permaneciendo ocultas y tenemos que aceptarlo, ¿no? A medida que vaya pasando el tiempo, el Señor nos irá abriendo la iluminación para ir entendiendo mejor las cosas. Esto pasa, por ejemplo, con la profecía, ¿no? Al interpretar profecía, tenemos que interpretarlo con cuidado
con prudencia también, porque primero no podemos hacer doctrina de un solo pasaje, ya lo estamos viendo, de un solo versículo, ¿no? Y no podemos utilizar un versículo que sea difícil de entender para determinar que así van a ser las cosas en el futuro, ¿no? Hablando de escatología, por ejemplo, ¿no? Escatología ya sabemos que es el estudio de las cosas futuras, de lo que va a pasar en el futuro. Y nosotros podríamos entender algo en las profecías y decir, no, yo lo discierno así, yo lo interpreto así y así va a ser eso. Tendríamos un grave problema porque en profecía, cuando hablamos de profecía, por lo general, la profecía se explica de forma limitada. La profecía en la misma Biblia se explica de forma limitada, todavía un tanto oculta, todavía un tanto reservada al tiempo, a lo que va a ir ocurriendo. Em, si alguien le dice a usted que está totalmente seguro de cómo van a pasar las cosas en el futuro, porque ha estudiado escatología, lo más probable es que esa persona esté mintiendo. O no está seguro, o si está seguro, no ha estudiado bien la hermenéutica, ¿no? No ha entendido bien cómo interpretar. Porque en relación a profecía y a cosas del futuro, a la escatología, no hay una claridad exacta sobre lo que realmente va a ocurrir. Y eso lo hemos visto siempre desde el Antiguo Testamento, para los antiguos, eh, para la gente del Antiguo Testamento, para los antiguos hebreos, había la escatología para ellos. ¿Y cuál era la escatología para ellos? Que el Mesías vendría a ellos, ¿no? Entonces ellos estaban esperando esa escatología, ellos esperaban esa profecía, que se cumpla, que el Mesías venga. ¿Cómo iba a venir? ¿Qué le iba a pasar? Había algunos versículos que decían cómo iba a suceder, pero no estaba todo totalmente claro. ¿Cuándo estuvo totalmente claro? Cuando ya estaba ocurriendo. Una vez que estaba ocurriendo, algunas personas que vieron eso que ocurría, que vieron al Mesías llegar, eh, María, el entorno allí de María y familia, ellos pudieron entender lo que estaba pasando, ¿no? Algunos profetas allí, algunos reyes, como estos famosos reyes magos, ¿no? Pocas personas pudieron entender lo que estaba ocurriendo a la luz ya de la iluminación en ese momento, ¿no? Jesucristo, que era la revelación para nosotros, pudo mostrar esa, esa revelación propia de Dios y por el Espíritu Santo muchas personas tuvieron una iluminación más clara al entender que la vida, la luz del mundo estaba viniendo a nosotros. Entonces ahí ya estuvo todo mucho más claro. Lo mismo va a pasar con nosotros cuando lleguemos a ese momento en que se cumpla ya la venida de Cristo, cuando se cumpla el milenio, cuando se cumplan todas estas cosas que están profetizadas en el Apocalipsis. Nosotros vamos a poder ver, sí, pues así era como estaba profetizado. Pero no podemos decir ahora que tenemos absolutamente claridad de exactamente cómo va a pasar, porque esta claridad sobre la profecía, esta supuesta claridad sobre la profecía, sobre el Apocalipsis, nos ha llevado a tener una serie de separaciones, ¿no? Se han separado tantas iglesias desde sus inicios porque algunos creen que hay un rapto secreto, otros no creen que hay un rapto secreto, porque algunos creen que va a haber un milenio, otros no creen en el milenio. En fin, una serie de divergencias, ¿no? Una serie de diferencias. ¿Por qué? Porque ellos han dado por hecho que la profecía se va a cumplir exactamente como ellos creen. Entonces se separan, se organizan con gente que cree más o menos lo mismo que ellos y empiezan a predicar y a enseñar lo que ellos creen exclusivamente sobre profecía. Y no han entendido pues que en una iglesia, en un grupo cristiano, podemos
haber hermanos que tengan diferencias sobre varias partes que son secundarias, que son periferales. Ya hemos visto que hay partes secundarias o doctrinas secundarias, así que vamos a tener prudencia con esas partes que son un tanto difíciles de entender, porque si son difíciles para los eruditos, si son difíciles para Pablo, que fue un escritor de la Biblia, ¿no? Para Pedro, que también fue un escritor, ¿no? A quienes les fue revelada la palabra propia en Jesucristo. Si para ellos era difícil, ¿cuánto más para nosotros, que somos, pues, advenedizos y solamente somos alumnos, estudiantes apenas de esta maravillosa palabra? Así que a tener cuidado. Y ahora sí, sobre lo que decía em, nuestro hermano Milton, preguntaba, ¿hay quienes predican con un solo texto? Si eso es correcto. Bueno, empiezo la respuesta diciendo esto. Tenemos que evitar una teología versicular o una teología basada en un solo pasaje. Como ya hemos visto, no se puede hacer doctrina de un solo pasaje. Y tenemos que evitar también la enseñanza versicular, la enseñanza de un solo pasaje, porque enseñar sobre un solo pasaje sin tomar en cuenta toda la Biblia nos va a llevar por enseñanzas equivocadas. ¿Y cómo pasa esto? Por ejemplo, si yo empiezo a predicar, ¿no? Y esto ya es homilética, ¿no? Por aquí ya les voy dando algunos datos de homilética, de enseñanza, de predicación, en iglesias, en grupos pequeños, en células, como se llamen, congregaciones, como le llamen en su iglesia. Nosotros vamos a enseñar algo. Podemos tomar un solo pasaje o un solo versículo para empezar, como introducción, o para tomar un tema de allí, pero obviamente a continuación tenemos que ir expandiendo esto a, a toda la palabra, a la luz de toda la palabra y a lo que la palabra dice sobre ese tema. Hay algunas formas de hacer homilética, de hacer enseñanza, que más o menos hay dos que son interesantes. Una es una enseñanza, eh, a ver si recuerdo bien, una es una enseñanza temática, que es tomar un tema o tomar un versículo e ir buscando otros versículos por el resto de la Biblia para fundamentar lo que estamos estudiando allí, ¿no? Ese versículo que he tomado, ¿no? Busco otros versículos por toda la Biblia que digan más o menos lo mismo y yo voy dándole un sentido a mi tema, a lo que voy a predicar, ¿no? Eso se le llama una enseñanza temática, ¿no? Porque busco un tema y busco argumentos. A lo largo de toda la Biblia voy buscándole argumentos donde digan más o menos eso o me den unas ideas secundarias para yo poder explicarlo después, ¿no? En una enseñanza. Ok, esa es una enseñanza temática, pero también hay una enseñanza que es, no recuerdo el nombre, pero es tomar un texto, ¿no? Un texto con su contexto. Por ejemplo, voy a enseñar Primera de Pedro 2, ¿no? Capítulo 2, o Segunda de Pedro, cualquier otro capítulo, ¿no? Tomo una porción, tomo por ejemplo Primera de Pedro 2 del 1 al 5 y empiezo a escudriñar ese pasaje. Porque yo he descubierto que en esos 5 capítulos, perdón, en esos 5 versículos de Primera de Pedro 2, hay una enseñanza muy interesante que al pueblo le va a beneficiar, que a mis hermanos van a aprender mucho de esto, así como yo he aprendido. Entonces yo empiezo a revisar esta porción, este pasaje de varios versículos y les empiezo a mostrar, pues, ¿no? Aquí la palabra de Dios dice este tema, cómo debemos actuar, qué debemos hacer para ser fortalecidos, cómo es el crecimiento, cómo debemos alimentarnos y etcétera, ¿no? Todo esto ¿para qué? Para la idea principal de cómo debemos actuar como cristianos, ¿no? Más o menos ese es un ejemplo. Entonces, con esta pequeña explicación sobre algunas formas de enseñanza, les quiero decir que la mejor enseñanza no es una enseñanza específica. A usted, como el Espíritu Santo,
le guíe de acuerdo a su capacidad, de acuerdo también a su experiencia en esto de dar un discurso de enseñanza. Pero cuando se trata de exponer la palabra, ahí ya está lo interesante. No podemos tomar un solo versículo y hacer doctrina de ese solo versículo o una enseñanza únicamente de un solo versículo, porque eso demostraría, en primer lugar, ignorancia del resto de la Biblia. Eso demostraría también que no tenemos capacidad para interpretar toda la Biblia, y también puede demostrar que no queremos enseñar más, ¿no? Que no queremos enseñar más de lo que estamos ahí queriendo mostrar. Eso nos puede dar una sensación de ocultar algo, ¿no? Cuando en realidad tenemos muchos argumentos para enseñar un tema en la iglesia, en una predicación, tenemos muchos argumentos. O sea, si nosotros estamos centrados en doctrina, la Biblia por muchos lugares nos va a dar argumentos y varios pasajes que nos fundamenten una enseñanza, que nos fundamenten una doctrina. Por ejemplo, les cuento esta anécdota, bueno, algo que ha pasado en mi iglesia. El pastor enseñó hace algunos domingos, hace algunas semanas, enseñó un tema que se llama enseñanzas espirituales de los pies. Enseñanzas espirituales de los pies. ¿Qué significa esto? Pues que hay una serie de enseñanzas en la Biblia donde la figura principal, el tema que se relaciona es los pies, ¿no? Y me parece que no lo he subido al canal, esa enseñanza, la voy a subir al canal de YouTube para que por ahí quienes quieran revisar. Hay otras enseñanzas también en YouTube y pueden verlas luego. Pero estas enseñanzas, por ejemplo, que el pastor hizo allí, nos dan una idea muy, muy clara de cómo a lo largo de la Biblia se ha hablado de los pies como el camino que los hombres toman y qué es lo que nosotros debemos seguir, qué camino debemos seguir. Y es muy profunda, muy interesante, muy, muy bonita y didáctica, así que la voy a subir para que también la tengan a la mano y puedan ahí aprender algo más. El tema aquí es que podemos tomar una, un tema, pues podemos tomar un tema y ese tema podemos argumentarlo con ideas de otros versículos, de otros capítulos a lo largo de la Biblia, ¿no? Eso es una explicación temática. Y podemos hacerlo bajo una hermenéutica clara, una interpretación clara. Podemos hacerlo con la guía del Espíritu Santo, por supuesto que sí, pero tenemos que tener en claro que la hermenéutica siempre nos va a dar una amplitud de argumentos para lo que queremos enseñar. La hermenéutica y la Biblia nos va a dar siempre muchas ideas para una enseñanza. Hay mucha información para una enseñanza. Así que eso sí hay que tenerlo siempre claro, ¿no? Así que, hermano, amén, gracias. La explicación expositiva, sí, me parece que esa es. No recuerdo bien ahora el tema, el nombre, ¿no? Muy bien, el hermano David dice el que hay esposa y el bien. Sí, ese es un versículo también de Proverbios muy bueno, ¿no? Ok. Ok, muy bien, hermano Milton. Espero haber respondido la pregunta sobre si se puede enseñar con un solo texto. El tema aquí es que no se puede quedarse en un solo texto, uno, para enseñar, ¿no? Puede uno expandirse, sí, pero siempre hay que argumentar y dar ideas a la luz de toda la Biblia, no solamente de un texto o de un capítulo únicamente, de un solo pasaje, porque eso nos puede llevar por otros lados, por otras interpretaciones. Cuando es una doctrina, dice la hermana Elizabeth, las doctrinas estaban establecidas por Dios o el hombre las ha interpretado. Bueno, de hecho, la palabra doctrina está en la misma Biblia, ¿no? Y una doctrina es un conjunto de enseñanzas que la misma Biblia enseña como esenciales para salvación, como por ejemplo, cree en el Señor Jesucristo y será salvo, ¿no? O sea, son elementos esenciales
que nos van a dar nos van a abrir el entendimiento para algo que tenemos que hacer. Por ejemplo, otra doctrina que tenemos nosotros, los cristianos evangélicos, es la doctrina de la Trinidad o la triunidad, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque Padre, Hijo y Espíritu Santo se muestran a lo largo de toda la Biblia. Entonces, tenemos esa doctrina porque la palabra la explica claramente, entonces nosotros determinamos que esto es así porque la Biblia lo dice en más de 3, 4 ocasiones en la Biblia, en más de 3, 4 ocasiones esa doctrina de la Trinidad, ¿no? Esa enseñanza. Doctrina es también enseñanza, ¿no? Podemos tomarlo así como una enseñanza. Esta enseñanza la Biblia la expone en varios lugares y de forma clara, de forma sencilla para entender, ¿no? Entonces, nosotros las interpretamos sí, pero Dios las ha establecido a lo largo de la palabra. Es como estas mismas reglas de hermenéutica que la misma palabra las muestra, pero nosotros las aclaramos en una sola frase, como esta, por ejemplo, de no hacer doctrina de un solo versículo, ¿no? O la doctrina de que la misma palabra interpreta a la palabra. Entonces, si tenemos estas doctrinas así un poco más detalladas para nosotros, podemos entenderlas más fácilmente. Precisamente ese es el trabajo intelectual de quienes estamos al frente de algún liderazgo, ¿no? Haciendo liderazgo. Esa es ese es el don que tenemos, la capacidad que tenemos de hacerlo más fácil y más sencillo para los hermanos. Cuando los hermanos crecen y ya entienden estas cosas, eh, les va a pasar como a los hombres que creyeron primero si ustedes se acuerdan cuando Jesús fue y habló y le pidió am, a una mujer que le diera de beber del agua, ¿no? A la mujer samaritana. Y ella fue y dio testimonio de que este hombre es profeta porque me ha dicho las cosas que es el Mesías el que había de venir, les daba las buenas nuevas, ¿no? Porque le había dicho todo lo que ella había estado viviendo, que tenía varios maridos que había tenido y que el que ahora tenía no era su marido, le dijo Jesús. Entonces ella fue y anunció, pero la gente al venir le decía, ya mujer, ahora ya no creemos solo por tu dicho, también creemos más porque nosotros mismos hemos oído lo que dice el Mesías, Jesucristo. Entonces lo mismo va a pasar ahora. Nosotros enseñamos doctrina, enseñamos lo que nosotros podemos comprender, ¿no? Que nosotros interpretamos y enseñanzas que recibimos de Dios en la misma escritura, pero que nosotros las interpretamos para que luego nuestros demás hermanos crezcan en enseñanza también, crezcan y ellos mismos interpreten ahora sí, revisando la misma palabra. Muy bien, queridos hermanos. Quería yo mostrarles, vamos a dejar de compartir por aquí. Quería yo mostrarles también algo más. Y tenemos, por ejemplo, aquí en la Biblia interlineal que les comenté la semana pasada, tenemos Juan 1:15. Yo les quiero enseñar esto rapidito para que luego ustedes tengan una mayor, lo puedan revisar con más claridad. En Juan 1:15, según la Biblia interlineal, de lo que podemos ver en la Biblia interlineal, ya saben que aquí tenemos la versión Reina Valera del 60, y lo que dice aquí es la Reina Valera, la traducción que por lo general tenemos los evangélicos, es Juan dio testimonio de él, se refiere a Jesucristo, y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Ok, yo nada más me voy a centrar en la primera frase. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, en esta primera frase, porque lo que les quiero mostrar aquí es algo muy interesante y que ustedes van a ir estudiando a lo largo de estas clases de hermenéutica. Miren, cuando nosotros leemos la versión Reina Valera, vemos aquí que dice Juan dio en pasado. No, Juan dio en pasado. Este es tiempo pasado. Juan dio. Acá dice y clamó.
¿no? También es tiempo pasado, algo que ya pasó. Clamó, Juan clamó. Y acá diciendo, a esto se le llama gerundio, a lo que termina en endo, ando, ¿no? Se le llama gerundio porque es también algo que está pasando, pero puede ser pasado o presente. No depende del tiempo, ¿no? Ahora, hasta aquí quizá no entiendan muy bien. Lo que yo les estoy queriendo mostrar aquí es cómo entendiendo en una Biblia interlineal, revisando una Biblia interlineal o esta herramienta que yo les comparto aquí en bibliatodo.com raya interlineal, aquí lo que vamos a ver es una enseñanza en el griego original de cómo se puede traducir del griego original y podemos aprender algo mucho mejor, con mucha más claridad. ¿Y qué es lo que vamos a aprender aquí? ¿Qué es lo que Juan hizo? ¿Cómo predicó Juan y cómo enseñó Juan sobre Jesucristo? Ok, entonces nosotros vamos a leer el griego y el griego acá, bueno, no vamos a traducir esto porque no tenemos ahorita ni el tiempo para revisarlo, pero del griego se traduce Juan está dando testimonio, ¿no? Este ya no es pasado. Acá dice Juan dio testimonio, pero nosotros leemos en la Biblia interlineal que dice Juan está dando testimonio, si lo ven aquí, acerca de él, ¿no? Juan dio testimonio y acá en presente continuo, está dando testimonio. Y luego, ¿qué dice acá? Y clamó, y acá dice aclamado a gritos. Ok, ¿qué más dice acá? Ha clamado, por cierto, ha clamado a gritos o ha clamado solo, es un tiempo perfecto, se le llama presente perfecto, se le llama en español. Ok, entonces, mientras que en la Reina Valera nosotros tenemos tiempo pasado y gerundio, ¿no? Gerundio es algo que está pasando. Acá tenemos tiempo presente continuo, está dando testimonio. Tiempo presente continuo, está dando, está haciéndolo ahora. Aclamado, que es tiempo presente, también tiempo presente perfecto, algo que ha hecho ahora en presente perfecto. Y aquí le da la connotación a gritos. Mire qué interesante cómo predicaba Juan, cómo hacía Juan. No debemos malinterpretar esto para hacerlo ahora a gritos, porque en ese tiempo hay que ver el contexto, pues no había altavoces, la gente cuando escuchaba que gritaban, la gente se acercaba para escuchar, ¿no? Era otra cultura y allá cuando lo hacían a gritos era algo bien aceptado, bien visto, porque venían profetas y venía gente que venía a dar un mensaje, ¿no? Ahora, si lo hacemos a gritos por ahí en la calle, hay hermanos que lo hacen y que predican así, pues es la forma que tienen de hacerlo, pero considero yo que hay formas un poco más sutiles y más prácticas y que se puede llegar mejor a la gente, ¿no? De evangelizar. Pero bueno, continúo diciendo, el gerundio sigue siendo diciendo, ¿no? Gerundio porque quiere decir algo que está pasando. ¿Qué está haciendo Juan? Está diciendo. Ok, entonces hago una comparación. Lo que la Reina Valera dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, ¿no? Nos ha dado tiempo pasado, tiempo pasado. En la Biblia interlineal, ¿no? En el griego original dice, está dando testimonio acerca de él y ha clamado a gritos. Nos da un tiempo continuo y un tiempo presente perfecto. Un tiempo presente continuo y un tiempo presente perfecto. ¿Qué podemos aprender de esto? ¿Qué puedo aprender yo de esto? Que evangelizar como lo hacía Juan, ¿no? Juan es una referencia de evangelismo para nosotros ahora. Evangelizar o enseñar en la forma en que lo hacía Juan era de forma continua, en un tiempo presente continuo. Juan lo hacía constantemente, Juan no dejaba de hacerlo. ¿Y cómo lo hacía? Aclamado, decía. El tiempo presente perfecto es aclamado, lo ha hecho con todo su ser, lo ha hecho con todo el entusiasmo, con todo lo que él puede entregar, así lo ha hecho Juan, ¿no? Y a gritos, ¿no? Que era la forma más llamativa para hacerlo. Entonces, con esto yo les quiero dejar una pequeña enseñanza. De hecho, si ustedes van a la Biblia textual,
en el versículo 15, aquí dice, Juan testifica, ¿no? Le da un tiempo presente, testifica acerca de él y ha clamado, ¿no? Y lo traduce en la forma más cercana al griego original. Así que si pueden, siempre que lean la Biblia Reina Valera, háganle una revisión también, una comparación con la Biblia textual. Así que esto, queridos hermanos, era lo que yo les quería comentar, que cuando nosotros vemos un pasaje en las Escrituras, podemos también usar una Biblia interlineal para ver cómo sería la traducción más cercana, o podríamos ver la versión de la Biblia textual también, para ver una idea más cercana de qué es lo que nos quiere enseñar el Señor, ¿no? Si con la Reina Valera tenemos que Juan ha clamado o que Juan dio testimonio, con la Biblia interlineal podemos ver una enseñanza quizá un poco más clara de cómo lo está haciendo Juan, que lo está haciendo continuamente, que lo está haciendo en el presente, actualmente, constantemente, ¿no? Claro que Juan murió y dejó esa enseñanza, pero nosotros podemos tener ahí un tipo de evangelismo, un modelo de evangelismo, de hacerlo constantemente, de enseñar constantemente y de acercarnos a los demás constantemente con el evangelio. Muy bien, queridos hermanos, muchas gracias. Sobre esos temas de la Biblia interlineal vamos a hacer más adelante unos estudios un poco más profundos que nos enseñe detalles así un poco más curiosos, interesantes, que nos lleven al aprendizaje y al crecimiento. Así que bueno, si no hay preguntas, queridos hermanos, yo les agradezco igual su persistencia, que Dios bendiga, les dé fuerzas para seguir adelante con estos estudios. Continúe adelante, ánimo siempre. Mañana es domingo, cada una de nuestras iglesias, así que Dios los bendiga mucho. Les envío un abrazo fraterno. Cuídense mucho. Cualquier consulta, ahí por WhatsApp ya estamos como siempre. Hasta Amén, pronto. hermano. Dios le Muchas bendiga. gracias, siervo, por la enseñanza de hoy. Ha sido de bendición una vez Amén. más. Amén, Dios hermanos. lo bendiga. Gracias por sus mensajes, hermano David, Milton. Bendiciones, cuídense. Hermana Betty. Amén, hermano. Dios le Muchas bendiga. gracias. Amén. Dios le bendiga. Cuídese, hermano Jenner. Un gusto haberlo escuchado y gracias por su enseñanza. Amén, bendiciones, cuídense. Bendiciones, hermano. Muchas gracias. Aquí Amén, desde hermano Cusco, Darío. Perú. Amén, hermano. Qué gusto verlo por aquí. Bendiciones. Nos vemos.